7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los martes, tenemos dedicado el programa a platicar acerca de algo que tenga que ver con patologías que por supuesto puedan ser resueltas a través de la nutrición o que al menos puedan ser controladas. El día de hoy vamos a dedicar al programa, le quiero agradecer a mi queridísimo doctor Gilberto Priego, que me sugirió este tema. Les voy a decir que es un médico que siempre está a la vanguardia y que además es un médico muy comprometido porque todo el tiempo está buscando tener la información más nueva para de verdad darle solución a sus pacientes. Gracias a este compromiso de este gran doctor, yo pude tener acceso a la revista de gastroenterología que salió publicada en marzo de 2014, cuya portada venía con algo que se llama FODMAP, F-O-D-M-A-P, FODMAP, que es la sugerencia de esta revista de gastroenterología basada en evidencia, es decir, en estudios clínicos serios, grandes, aleatorizados, etcétera, para el síndrome de intestino irritable. Y entonces lo empezamos a leer y nos dimos cuenta que realmente es una de las cosas que ya está, digamos que instaurada para el tratamiento dietético del síndrome de intestino irritable. Entonces el día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la dieta para aliviar los síntomas del síndrome de intestino irritable, gracias a que el doctor Gilberto Priego nos inspiró el día para hablar el día de hoy. Así es que bueno, si te interesa hablar del tema, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. Ya está mi queridísimo Toño aquí en controles, en teléfonos, en cámara, en producción el día de hoy. Mensajes por celular, escribe la palabra XEBBB, deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30500. También puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp. La encargada del WhatsApp soy yo, 333-822-3208. Aquí lo tengo en pantalla, así es que el mensaje que me mandes, aquí lo voy a poder ver yo de manera inmediata. También puedes seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, Mujer El Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040 o el Twitter del programa Nutrición y Vida 1. También puedes escucharnos a través de cualquier parte marcando el 89-927-466-65 a través de Audio Now, y puedes descargar la aplicación móvil para escuchar Radio Mujer hoy en tu dispositivo Android gratis en Google Play. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Toño de que está del otro lado del micrófono haciendo que este programa pueda ser posible. Y bueno, les platico pues que este tema es un tema por demás interesante porque pues a la hora que te pones a leer te das cuenta de que es un problema mucho más grande de lo que nos imaginamos. Recuerden que pues el ritmo de vida cotidiano tiene pues consecuencias para la salud, y una de esas consecuencias es nuestro tan ya conocido síndrome de intestino irritable, que malamente se le dice colitis, malamente, es un término que ya sabemos, el doctor nos ha explicado una y mil veces que el término está mal empleado. Es el síndrome de intestino irritable, que antes se conocía como síndrome de colon irritable. Más o menos afecta entre el 10 y el 20% de la población en México, que obviamente va a causar costos socioeconómicos pues muy altos, sobrecarga el sistema de salud. La cronicidad de los síntomas y el padecimiento impactan de manera muy alta la calidad de vida de los pacientes, y es un trastorno que causa evacuaciones con dolor, molestia abdominal, alteraciones del movimiento intestinal, puede causar hinchazón, distensión, alteraciones al momento de defecar, que obviamente se van a asociar al padecimiento. Una de las o varias de las pautas que se han sugerido para el control de este síndrome de intestino irritable está pues lo que ya sabemos: adoptar un estilo de vida saludable, que tiene que ver con hábitos de alimentación saludables, es decir, orden en las comidas, por ejemplo, en los horarios, actividad física, manejo del estrés, por ejemplo, la meditación, yoga, estiramientos diarios, disminuir, por ejemplo, la ingesta de algunos
de algunas sustancias como el exceso de grasas en la dieta, el exceso de alcohol en la dieta, el exceso de los frutos secos que tienen mucho azúcar, el exceso de la lactosa en la dieta. Y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la enfermedad es más frecuente en la población adulta, aunque las mujeres tienen el doble de riesgo de sufrirla comparada con los hombres. Además de que quienes tienen estrés crónico desarrollan 41% más síntomas que quienes no lo padecen, por lo que es importante, por supuesto, si empiezas a notar cualquier síntoma, acudir a un médico para que te haga un diagnóstico oportuno. Ahora, este síndrome, precisamente como su nombre lo dice, presenta una gama de signos y síntomas que van a poderse confundir con otro tipo de patologías, por lo que es muy importante acudir al médico, de entrada lo decimos, para que se pueda hacer el diagnóstico diferencial. Esto quiere decir que el médico te ayude a descartar que sea alguna otra cosa, porque nosotros podemos decir, se parece a lo que están diciendo, entonces yo decido que tengo síndrome de intestino irritable cuando pudiera ser una cuestión o más sencilla o más complicada, pero quien tiene las herramientas para decidir esto son los médicos, a través de cuestionarios, a través de exámenes, a través de la revisión que hacen, digamos que en el paciente. Entonces, si usted está teniendo cualquiera de estos síntomas, por favor busque a su médico. Regresando al corte, vamos a hablar de la definición de la dieta que ya está avalada desde 2011 para el tratamiento del colon irritable, que se llama FODMAP, FODMAP. Regresando al corte, les platico un poco más de qué se trata este plan de alimentación tan novedoso. Quédense con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de la dieta para el intestino irritable, donde nos inspiró el doctor Gilberto Priego para hablar de este tema, que es el FODMAP, FODMAP. Les voy a platicar que la dieta baja en FODMAP, que les voy a decir que FODMAP es un acrónimo en inglés, pues, pero es una dieta baja en fructanos, óligo, di y monosacáridos y azúcares que se llaman polioles. Es una propuesta, digamos que reciente, para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, mal conocida o mejor conocida, término mal usado para la colitis nerviosa o la colitis, con la finalidad de reducir o eliminar los síntomas de esta enfermedad mediante la restricción en el consumo de alimentos con alto contenido de azúcares que son altamente fermentables, como son la fructosa, la lactosa, los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, serían los fructanos y galactanos, y azúcares que son los polioles, como los famosísimos sorbitol, manitol, xilitol, manitol. A ver, Luisa, ¿de qué estás hablando? Bueno, vamos a hablar del proceso. Resulta que cuando nosotros comemos, lo que sucede es que a nivel intestinal nosotros tenemos que empezar a absorber algunos nutrientes. Para que estos puedan ser absorbidos, en la parte de arriba, digamos que en el estómago se empiezan a desdoblar, se desdoblan, luego pasan al intestino y se absorben. Suena muy sencillo, pero la verdad es que hay una serie de cuestiones que tienen que suceder para que esto se dé de manera normal. Entre ellos tiene que suceder la fermentación. La fermentación es la parte en la que nosotros tenemos que aprender a través de las bacterias a desdoblar estos, digamos que productos que vayan entrando al intestino. En esta fermentación se produce gas, ¿sale? Y va a haber algunos azúcares y algunas sustancias que produzcan más gas que otras. Este gas se va a producir a través de las bacterias intestinales que nosotros tenemos digamos que viviendo de manera normal dentro del tubo, ¿sale? Hay una serie de sustancias que van a producir más gas que otras, y entonces lo que sugiere esta dieta es retirar esos. ¿Cuáles son los alimentos que más se fermentan? Los retiramos de la dieta y así hacemos que no se produzca tanto gas en el intestino y nos podemos sentir mejor. Básicamente esa es la premisa de fondo de este tipo de alimentación. Es importante
que quede claro que la restricción de estos fructanos, oligosacáridos, etcétera, no es definitiva, sino que es un proceso en el cual, después de un periodo de eliminación completo, se van reintroduciendo de manera dirigida los diferentes grupos de alimentos, con el objetivo, obviamente, de identificar el o los alimentos y las cantidades que desencadenan los síntomas. Su implementación requiere de, por supuesto, educación, de aprendizaje de parte del paciente sobre la lectura de etiquetas nutricionales, de conocimiento del contenido de dónde encuentras este tipo de azúcares en los alimentos, porque los alimentos contienen estos azúcares, la modificación de algunas recetas y obviamente una estrecha vigilancia a través de un médico que sepa manejar este tipo de alimentación. Entonces, estamos hablando de azúcares que vienen intrínsecos en los alimentos. En esencia, pues, se trata de una dieta de exclusión. Es la eliminación de determinados alimentos con cierta elevada cantidad de elementos fermentables que podrían, según algunos estudios, aliviar los síntomas de de la población que tiene síntomas del síndrome de intestino irritable. Les decía, pues, que el término FODMAP es un acrónimo que deriva del inglés, que tiene que ver con oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Ojo, vamos a hablar de los polioles. Los polioles son un tipo de azúcar que están derivados del alcohol. Cuando ustedes agarran un chicle de estos que no tiene azúcar, que empieza con T, y lo voltean, el tipo de azúcar con el que están endulzados dice sorbitol o manitol o xilitol. Estos tipos de edulcorantes son derivados de alcoholes y, por ejemplo, cuando tú te los comes, en la población mexicana no da respuestas de insulina. Digamos que no te hace tanto, entre comillas, daño con respecto a los niveles de azúcar en sangre, o sea, no los eleva. Pero con el tema de la fermentación a nivel intestinal, sí puede ser que aumenten los síntomas en el paciente con diagnóstico de síndrome de intestino irritable. La literatura científica al respecto no es muy abundante. De hecho, la inclusión del término de FODMAP en PubMed, que es esta página seria de investigación, te devuelve solamente 25 resultados. O sea, si tú le pones así en este buscador de información seria PubMed, solamente te devuelve 25. Quizás ya como 32, porque lo busqué ya hace unos días. No obstante, la mayor parte de ellos, incluidos aquellos que tienen que ver con publicaciones científicas muy serias, apuntan hacia la misma dirección. El FODMAP es una hipótesis con un buen punto de partida que tiene resultados pues prometedores. Desde hace años ya se vienen proponiendo y postulando una amplia gama de tratamientos para controlar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Entre ellos, pues, algunos fármacos, algunos laxantes, incluidos agentes de carga y un sinfín de cambios de estilo de vida, como lo habíamos mencionado al principio del programa. La mayoría de los pacientes con síndrome de intestino irritable suelen estar convencidos de que sus síntomas están relacionados con el consumo de ciertos alimentos. Sin embargo, el asesoramiento en este terreno ha resultado contradictorio y muy confuso, de forma que suele ofrecerse pues escaso alivio, porque tú vas con uno y te dice que una cosa te puede aliviar y que necesitas un montón de fibra, y vas con otro y te dice que no, que le tienes que bajar a la fibra. Y entonces el paciente lo único que hace es estar confundido. Este nuevo enfoque de la dieta libre de FODMAPs, que les decía que es un acrónimo para nombrar algunos azúcares que se encuentran dentro de los alimentos, consiste en una nueva estrategia dietética ideada con el fin de controlar los síntomas asociados con este síndrome de intestino irritable. Liderada por un grupo de investigación australiano, se ha postulado una hipótesis relativa a la problemática que puede suponer para los pacientes con síndrome de intestino irritable, la ingesta de alimentos con alto contenido de hidratos de carbono de cadena corta, así de fácil. De este modo, este tipo de carbohidratos o de azúcares se supone es mal absorbido por el intestino delgado y en el tracto gastrointestinal de estos pacientes, y podría ser fermentado de manera demasiado rápido por las bacterias del intestino, y así la producción de gas de estas bacterias contribuye de forma importante a la aparición de los síntomas típicos, como les mencionaba. Les voy a platicar que la primera referencia del FODMAP es de apenas hace 8 años.
En 2005 salió publicada en una revista de investigación seria que se llama Alimentary Pharmacology y Therapeutics, en el que se habla de la hipótesis de que los alimentos ricos en este tipo de elementos fermentables, que son azúcares, desempeñan un papel en la enfermedad, por ejemplo, de Crohn, que el doctor Gilberto Priego ha hablado de ella, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica, que se parece en los síntomas al síndrome de intestino irritable. Después de eso se dejó de hablar de los FODMAPs hasta 2009, donde se empezaron ya a publicar algunos artículos más serios, y hasta 2013, donde se volvió a hablar de esto de manera seria. En este punto, en 2013, fue donde se hizo como que un consenso acerca de las listas de alimentos que eran permitidos, no permitidos o digamos que tolerados, medianamente tolerados y mal tolerados para los pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Les voy a platicar que, en resumen, se tienen que evitar algunos alimentos que tienen un alto contenido de fructanos, que es el caso de algunas frutas, en especial, por ejemplo, la manzana, la cereza, el mango, la pera, todas las frutas que vengan como en conservas, los jugos, la sandía y las grandes cantidades en frutas en total en la dieta, o los frutos secos. En el caso, por ejemplo, de las hortalizas serían los espárragos, la alcachofa y los azúcares derivados de la miel o del jarabe de maíz de alta fructosa. Todos estos producen una gran cantidad de gas a la hora que tienen que entrar en el intestino y van a poder detonar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Regresando al corte, vamos a seguir hablando acerca de cuáles son estos alimentos que tienen esta necesidad de ser fermentados y que producen una gran mayor cantidad de gas que otros. Quédense con nosotros el día de hoy hablando de la dieta específica para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Quédense con nosotros, recuerda que estás escuchando Nutrición y Vida en el 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de esta nueva estrategia para, digamos, nutricional para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, que se llama FODMAP. Es FODMAP, que usted puede encontrar en algunas páginas serias de internet. Ojo, no se puede meter a cualquier página, porque créanme que hay un montón de basura en las diferentes formas en las que usted puede encontrar información. Entonces, si usted quiere información seria, métase a páginas serias de investigación, y si no, pregúntele al que sabe. Entonces, recuerden que estamos hablando de una posible solución nutricional para quien tiene ya el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Y recuerden que los síntomas y signos que este síndrome presenta se parecen a muchas otras cosas. Entonces es muy importante que el diagnóstico sea hecho a través de un médico especialista. No puede ser hecho a través de cualquiera, porque se tiene que descartar que haya otras razones por las cuales estos síntomas o estos signos estén ahí. Entonces, ojo, primero hay que hacer diagnóstico diferencial, y ya que haya el diagnóstico, entonces sí, ya podemos platicar acerca de llevar un plan de alimentación. Nada de que nomás estoy estreñido y creo que me puede empezar a servir esto. No, porque, ojo, si el problema es solamente estreñimiento, este tipo de alimentación no solo no les va a servir, sino los va a poner peor. Entonces, no es para estreñimiento, es para síndrome de intestino irritable, que recuerden que una de las principales características de este síndrome es que haya periodos tanto de estreñimiento como de diarrea, y que esto tenga presentándose más de 6 meses en el paciente. Obviamente que haya un diagnóstico. No pueden ponerse a hacerlo o hacer la restricción de alimentos nomás porque tienen un poquito de dolor o porque tienen nada más un poquito de estreñimiento. Tiene que haber un diagnóstico atrás, porque si no, puede empeorar los síntomas, ¿sale? Entonces, bueno, estábamos hablando entonces de que el FODMAP tiene que ver con un acrónimo, es decir, que tiene que ver con las primeras letras de la F, es de fermentables, ¿sí? La O tiene que ver con oligosacáridos, que son los que tendríamos que empezar a retirar, o en la primera parte quitarlos de la alimentación del paciente que tenga ya el diagnóstico. Los oligosacáridos son fructanos, galactanos y oligosacáridos, que son diferentes nombres complicados que se le dan a ciertos azúcares. ¿Dónde vamos a encontrar estos oligosacáridos? En el trigo,
en la cebada, en el centeno, en la cebolla, en la parte blanca de las cebollas, en el ajo, en los pistaches, por ejemplo, en las leguminosas, en las lentejas, en los garbanzos, que sería la O de FODMAP. La M tiene que ver con el término de monosacáridos, que es la fructosa libre, que es el excedente de fructosa en relación a la glucosa, ¿sí? Que se encuentra específicamente esta relación fructosa-glucosa en algunas frutas, que son las que tendríamos que retirar al menos en la primera parte, que es una parte, digamos, de mucha exclusión de alimentos para los pacientes con síndrome de intestino irritable, que sería manzana. Sí, así como usted lo está escuchando, tiene muchísima fructosa, que es este azúcar, digamos que es un azúcar simple que necesita fermentarse y causa mucho gas a la hora que se fermenta y puede empeorar los síntomas. Específicamente se quita la manzana, la pera, el mango, la cereza, la sandía, la miel y cualquier jarabe de glucosa o de alta fructosa. Cualquier cosa que tenga que ver con el jarabe de alta fructosa se quita. Entonces vamos en la tercera letra. F es de fermentables, O es de oligosacáridos, M es de monosacáridos, la A es de es de I, pues en inglés, y la P es de polioles, que es otra forma de llamarle a unos tipos de azúcar que vienen derivados del alcohol, que son el sorbitol, el manitol, el maltitol y el xilitol, que son el tipo de azúcares, por ejemplo, que encontramos en algunos chicles sin azúcar, por ejemplo, o en la mayoría de los productos que se venden para personas que viven con diabetes, porque hace que no tengas problemas con la elevación ni de insulina ni glucosa en el torrente sanguíneo, pero a nivel intestinal, en los pacientes causan más gas. Se produce más gas a la hora de fermentarlos, pues, que son la manzana nuevamente, la pera, la cereza, la sandía, la coliflor, por supuesto que la mayoría de los chicles, de los caramelos y de los dulces que no traen azúcar, pero traen polioles. Muchas de las bebidas sin azúcar también. No es que sean malas, ojo, estamos hablando de que se van a retirar en el tipo de alimentación que se llama FODMAP, que está hecha específicamente para los pacientes con síndrome de intestino irritable. Entonces, ya dijimos cuáles son los que no, ya dijimos cuáles son las letras con las cuales vamos a trabajar y cuáles son los que no, pero vamos a hablar de los que sí. Para todos aquellos que les cheque que estos alimentos como que les caen bien, quiere decir que a lo mejor se pueden ver beneficiados de estar llevando una dieta. Ahora, ojo, esta dieta del FODMAP tiene etapas. Hay una primera etapa que es como la muy restrictiva, que tiene que ver con la completa restricción de los alimentos que se tengan que fermentar a nivel intestinal o que causen excesivo gas a nivel intestinal. Ya que hay un diagnóstico, se tienen que llevar una especie de 3 etapas. Decíamos pues que la etapa número 1 consiste en esta completa eliminación de estos tipos de azúcar en la dieta por un periodo aproximadamente de 8 semanas. Siempre, por supuesto, bajo la supervisión de un nutriólogo que esté calificado para hacerlo, que conozca la dieta FODMAP, porque no es igual que otras dietas. Antes de esta fase de exclusión, hay que ver cuáles son los alimentos que el paciente tolera y cuáles no. Pero en general, en esta primera fase, los alimentos que son bien tolerados, por ejemplo, en cuanto a frutas son, y aunque usted no lo crea, es el plátano, los arándanos tanto azules como rojos, el kiwi, la piña, la papaya y la naranja en cuanto a frutas se refiere. Quiere decir que si usted es un paciente que ya tiene el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, que ya ha llevado de manera medicamentosa el tratamiento y sigue sin tener mejoría, se puede ver beneficiado al empezar a comer solamente este tipo de frutas. Voy a repetir la lista: plátano, arándanos tanto azules como rojos, obviamente frescos, no deshidratados, kiwi, piña, papaya, naranja y me faltó una que serían las mandarinas, que bueno, no son temporada, pero son de las que podrían ser consumidas. En cuanto a las verduras también se hace una gran restricción de estas, entonces vamos a dar la lista de las que son altamente toleradas en el paciente con
el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. El germinado de alfalfa específicamente, la alcachofa, los palmitos, que son la parte de adentro de de los centros de las palmas, el apio, el pepino, sí, aunque usted no lo crea, el pepino, porque ojo, no estamos hablando del paciente con estreñimiento, estamos hablando del paciente con síndrome de intestino irritable. Pepino, jitomate, acelgas y espinacas específicamente. Va de nuevo, germinado de alfalfa, palmitos, alcachofa, apio, pepino, jitomate, acelgas y espinacas, que honestamente con esas verduras tenemos para llevar una dieta bastante saludable. Se pueden de preferencia o van a ser de manera común más tolerados si los comemos de manera cruda. Nos faltó, de las que son cocidas, la única que está dentro de la lista de los más tolerables son las calabacitas. Las calabacitas son de las más tolerables en el paciente con síndrome de intestino irritable ya con diagnóstico. Con respecto, por ejemplo, a los cereales, se sugiere que sean cereales como el arroz que no sea integral. Por aquí nos llamaron para decirnos, excelente el programa del día de hoy, muchas gracias señora Ustolia. Dice que usted utiliza arroz integral y que padece de intestino irritable. Si usted ya tiene el diagnóstico, puede verse beneficiada en cambiar el tipo de arroz que esté consumiendo. No está recomendado porque se necesita, que produce más gas al ser fermentado el tipo de arroz integral que usted está consumiendo y puede detonarle los síntomas, ¿sale? Entonces, espero haber contestado la pregunta. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de los alimentos bien tolerados en los pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema realmente interesante, estamos hablando de la dieta hecha o que se propone para el síndrome de intestino irritable. Yo les mencionaba que ha habido varios intentos de consenso de esta dieta y desde 2013 pues ya está, instaurada pues dentro de las modificaciones para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, que se llama FODMAP, 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 que es este acrónimo para nombrar a los oligosacáridos, disacáridos y polioles, que son los azúcares que se fermentan o que causan más gas a nivel intestinal y que se sugiere que puede ser una de las pautas para tratamiento para disminuir los síntomas de los pacientes que tengan ya el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. En 2010 fue cuando finalmente las directrices del FODMAP empezaron a formar parte de la Asociación Británica de Dietética y en 2011 fue cuando fue incluida, por ejemplo, en las directrices terapéuticas nacionales en Australia. Ya desde esa fecha se está usando en estos países y bueno, en México llegó desde 2013 pues está empezando a instaurar, salió publicada en la revista de Gastroenterology como en la portada en marzo de 2014. Que yo les decía pues que llegó esta información a mí gracias al doctor Gilberto Priego, que con tanto compromiso se dedica a mantenerse todo el tiempo a la vanguardia de los tratamientos para los pacientes y para buscar las mejores soluciones a los problemas. Entonces, decíamos pues que el retirar este tipo de oligosacáridos, disacáridos y polioles de la dieta tiene una cierta especie de etapa. Una primera etapa en la que se va a durar aproximadamente 8 semanas, en la que se van a retirar todos estos alimentos que se fermentan a nivel intestinal. Y primero, ojo, número 1, tiene que haber un diagnóstico y lo tiene que hacer un médico especialista, de preferencia un médico gastroenterólogo. Segundo, se tiene que hacer una correcta como investigación, identificación de los posibles síntomas de este síndrome de intestino irritable. Se tiene que ir con un especialista nutriólogo que se dedique a este tipo de alimentación para retirar de manera efectiva este tipo de alimentos que son los FODMAP en la dieta. La eliminación de estos durante 8 semanas va a hacer que el paciente tenga una mejoría en cuanto a los signos y síntomas. Se tiene que hacer una
asesoramiento en el paciente para que el paciente tenga compromiso y aprenda a leer las etiquetas, que aprenda a identificar en qué tipo de productos sí existen estos azúcares, en qué tipo de productos no, en qué alimentos naturales existen y cuáles no. Y después se tiene que hacer esta fase de reintroducción, donde se valoran de nueva cuenta los síntomas después de estas 8 semanas de eliminación y se hacen de manera ideal diarios dietéticos para que el dietista o el nutriólogo pueda darse cuenta dónde estuvo el error o dónde están las áreas de oportunidad para mejorarlo junto con el paciente. Después se empieza a ver cuáles alimentos son ya bien tolerados, porque les voy a decir, si eres un paciente que trae mucha sintomatología, no vas a poder tolerar ningún alimento, ¿sí? Porque hay una inflamación, digamos que las células están molestas. Entonces cualquier tipo de ingesta inadecuada va a causar problema. Entonces se tiene que hacer la eliminación por completo y luego la reintroducción para ir viendo la tolerancia. Es decir, este plan de alimentación es solamente mientras el paciente va mejorando y se va viendo la tolerancia del paciente frente al consumo de estos alimentos. Se tiene que ir haciendo un control, digamos que a largo plazo después, donde el paciente va viendo tal cual, según tolerancia, los síntomas. Así de sencillo. Entonces vamos a repetir de manera puntual cuáles son las frutas y las verduras que sí son toleradas para este tipo de pacientes. Los que sí son tolerados, que les voy a decir, hay un montón de listas que ustedes pueden revisar, donde vienen los alimentos que son bien tolerados o de mediana tolerancia o de pésima tolerancia. Y entonces las frutas que coinciden en la mayoría de las listas serias, y que además son alimentos que sí pueden encontrar en México, porque les voy a decir que varias de las listas son europeas, pero alimentos que sí puedes encontrar en México, estamos hablando de plátano, arándanos tanto azules como rojos, el kiwi, la piña, la papaya, naranja y mandarinas, es decir, la famosísima manzana se retira. No quiere decir que sea mala la manzana, pero al paciente con síndrome de intestino irritable le va a causar más gas a nivel intestinal y va a detonar los síntomas. Entonces se retira de la dieta. En las verduras, el germinado de alfalfa, los palmitos, la alcachofa, el apio, el pepino, sí, así como usted lo está escuchando, el pepino, el jitomate, acelga, espinacas y calabacitas. Dentro de los cereales, me preguntaban, de los cereales que no están sugeridos en la primera parte al menos, o que van a tener una muy baja tolerancia, son el arroz integral, el arroz salvaje, que también tiene un montón de fibra, la avena, la cebada, el centeno y el trigo integral no van a ser tolerados en la primera parte. ¿Cuáles sí? Pues el arroz, que no sea integral, el maíz y la quinoa. De los tubérculos, no se sugiere, el único que se sugiere es la papa, es el único tubérculo que se sugiere y se los estoy dando estas sugerencias de la guía internacional para pacientes con síndrome de intestino irritable que usted puede encontrar en internet, así se llama. De las leguminosas, por ejemplo, las alubias, los garbanzos, las habas y las lentejas, va a haber una pésima tolerancia, no van a poder ser tolerados con el paciente que tenga este tipo de diagnóstico. De las verduras decíamos, cuáles sí, pero les voy a dar una leidita a las cuales no. Las que no van a ser toleradas, pero para nada, son los espárragos, la cebolla, el brócoli y la coliflor. Esos sí son pésimos. Para empezar, son alimentos que ya están desde antes en una lista que se llama alimentos meteorizantes, que son los que causan más gas, pero para seguir van a estar fuera de este tipo de alimentación, ¿sale? Entonces, aunque usted no lo crea, otra de las verduras que estoy revisando aquí, que no les había dicho, es la lechuga. La lechuga en el paciente con este tipo de sintomatología y con este tipo de diagnóstico sí puede ser consumida. Entonces, son, digamos que directrices nuevas, pero que están basadas en evidencia, que están ya instauradas en países como en Australia y en Reino Unido, donde sí está funcionando, y no solamente para síndrome de intestino irritable, sino para otro tipo de patologías gastrointestinales. Entonces, vale la pena que si usted está teniendo
sospechas de que algo está mal, vaya al médico, busque diagnóstico y que se dé cuenta que ahora hay más cosas que se le pueden ofrecer como parte de su tratamiento, sobre todo en el apoyo nutricional. Eso es muy, muy importante porque yo estoy segura que más de uno de los que nos está escuchando ha buscado soluciones, las buscó en el pasado y sigue estando mal. ¿Qué cree? Hay nuevas noticias. Entonces vaya a su médico, vea si necesita algún apoyo medicamentoso, busque el diagnóstico porque, insisto, el síndrome de intestino irritable se parece a muchas cosas y entonces hay que descartar que haya una patología diferente de fondo. Ya que usted tenga el diagnóstico, siéntase seguro de que ya hay más cosas que hacer en cuanto a la alimentación. Nos dicen aquí a través de WhatsApp que yo dije el día de ayer que íbamos a hablar de otra cosa, tiene toda la razón. Habíamos hablado de que íbamos a platicar sobre la sarcopenia, que es este proceso de la pérdida de masa muscular normal por edad. Vamos a hablar de ella el próximo martes, yo me confundí, así es que lo siento, pero básicamente para la sarcopenia el tema es mantenernos con el consumo de proteínas completas, según patología obviamente, y el ejercicio de fuerza. O sea, se requieren hasta 75 minutos por día de ejercicios de fuerza, de resistencia, es decir, por ejemplo, como el pilates, ¿no? También nos están diciendo por aquí, a través de WhatsApp, que sí podemos hablar de la comida en los divertículos, por favor. Claro que sí, eso nos da como para hablar en otro programa, y recuerda que la dieta para el paciente que sufre de esta patología tiene que ver si están inflamados o no estas bolsitas que se crean en el intestino. También el siguiente programa es el programa del doctor Gilberto Priego, que les puede ayudar con entender mejor cuál es el tema de los divertículos. Y por acá nos preguntan, nos dice Graciela, dice, ¿dónde puedo conseguir la vitamina D? Bueno, no sé cuál haya sido la indicación de tu médico. Si es calcio con vitamina D, la puedes conseguir creo que sí lo puedo decir, en Costco. Es de la marca de Kirkland, es calcio con vitamina D, es de muy buena absorción, esa tiene como buena aceptación, es lo que normalmente sugieren los médicos. Pero también, si específicamente te sugirieron la vitamina D3, la puedes encontrar en GNC. GNC sí la vende, que la verdad es que es el único lugar aquí en Guadalajara donde yo la conozco, la D3 específicamente. Entonces depende de lo que tu médico te haya dicho. Los vamos a dejar en Radio Mujer en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que la información les haya servido y espero que tengan un excelente día.